Esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Para muchos de nosotros, los que estamos desde hace mucho en el ámbito de la comunicación, no nos resulta difícil describir o contar el acontecer social o político, con mayor o menor precisión, con más o menos pluma lustrosa. El relato fluye con la facilidad que da el ejercicio de la profesión. Sin embargo, desde hace un tiempo se hizo mucho más complejo argumentar o explicar por qué suceden determinados eventos que antes eran anticipables, sobre todo para los editorialistas periodísticos. También es cierto que, como pasa con los políticos, los periodistas también nos devaluamos frente a un público que quizás se sienta decepcionado por la política, por los políticos y la prensa. Sin embargo, la sensación es que estamos viviendo un momento histórico de cambio de paradigmas. La democracia es apenas un enunciado sin contenido que puede soslayarse, obviarse y no pasa nada. La construcción de una propaganda, de un mensaje lejano a la narrativa histórica, intelectual o periodística,
y cercano a los intereses de los poderosos, está produciendo un desconcierto que solo muy pocos teóricos se animan a pensar, y menos aún a desafiar. Y el poder, con astucia, manipula los resortes más primarios de la sociedad. La construcción de un otro a quien odiar, enunciados místicos y pseudo-religiosos que no necesitan ser argumentados para ser publicados. Y fundamentalmente usan la anulación de la reflexión como recurso de anclaje con la realidad. Todo este bagaje de desconcierto debería ser abordado de manera colectiva y multidisciplinaria. Por eso, y para eso, hoy invitamos a quien se hace muchas preguntas e intenta más respuestas. Decir que África es solo Marruecos, estos canallas se les olvidó que el calendario que usan... Nosotros los otros jueves en este nuevo horario de las 16 y con un invitado que, leyendo la trayectoria, yo le dije antes de entrar al aire, me parece que te pasaste casi la vida dentro de la facultad, dentro de la universidad. Es doctor en ciencias sociales, es magíster en ciencia política, es sociólogo, es investigador del CONICET, es profesor adjunto de política latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y publicó infinidad de artículos en revistas académicas, Estados Unidos, Reino Unido, España, China, México, Brasil, Colombia, Venezuela y supongo que muchos más, incluyendo por supuesto la Argentina. Libros. Iba a empezar desde el primero, pero voy a empezar desde el último, porque me parece, y creo que es el último, a lo mejor. La Reconquista Autoritaria es el último, Ariel. Se llama La Reconquista Autoritaria, cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina. Editorial Marea en 2022. Otro libro que es interesante, que vamos a hablar de él seguramente, o del contenido, Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América Latina, también de Editorial Marea, con una segunda edición en Editorial Ícono. Bolsonaro, otro libro, Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, Editorial Marea, 2019. Voy a cortarla acá porque vamos a mejor a charlar. Y yo le decía antes de entrar al aire que me parecía que había una conjunción de dos disciplinas o dos ítems, que era la política y la religión, que viraban hacia un lado y me parece que no tenían que ver ni con la política ni con la religión, sino con la sociedad. Ariel, ¿me equivoco si voy por ese lado? Bueno, gracias por la invitación. Perdón, te tengo que decir Ariel Goldstein, no dije Ariel Goldstein, no te presenté con el nombre completo. Está bien. Disculpa. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque eso es una cuestión muy actual y que tiene varios aspectos para señalar ahí. A ver, en los últimos años yo empecé a desarrollar una idea sobre esta relación entre las derechas y la religión, que tiene que ver con lo que llamo hibridación religiosa o sincretismo o algo así. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que veo en personajes como Trump, Bolsonaro y Milei, por ejemplo, cuando apelan a la cuestión religiosa, en un principio parecía que era efectivamente, por ejemplo, Bolsonaro, que está apoyado más en los evangélicos, en los pentecostales. Pero ahora, cuando uno mira este fenómeno, para mí, con mayor amplitud, te das cuenta, bueno, que hay católicos muy conservadores que apoyan a Bolsonaro, no son solo pentecostales. Incluso, como dicen en Brasil, que muchos católicos en los últimos años adoptaron prácticas del pentecostalismo, o sea, esta idea de los milagros de Dios y los demonios. Una idea más terrenal, ¿no? Del ejercicio de la religión, sí. Menos formal, digamos, y menos o más sobre la tierra, ¿no? Sí, esto que llaman teología de la prosperidad, que bueno, es que vos podés, a partir de donar un diezmo a la iglesia, podés ver en tu vida personal reflejado como una especie de pacto utilitario con Dios, ¿no? Que se manifiesta porque viste que esto se diferencia de la histórica Iglesia Católica, que habla de que para los pobres el reino de los cielos, ¿no? Acá no, y los pastores son multimillonarios, al contrario, y esa es la prueba de que están bendecidos, ¿no? Entonces es un modelo totalmente distinto,
por ejemplo, el que propone el Papa Francisco. Pero digo, también, como hablamos antes de entrar al aire, está el tema Israel. Están los judíos ortodoxos, están los grupos justamente extremistas religiosos, por ejemplo, de Israel, pero también hay mucha afinidad entre los evangélicos brasileños, por ejemplo, los pastores. Que apoyan a Israel. Entre el mileísmo e Israel. Bueno, entonces por eso hablo de hibridación religiosa, porque no es una cuestión de una sola religión, sino que pareciera que estos personajes, estos líderes de extrema derecha, agarran lo más conservador de cada una de estas religiones y hacen como una especie de mezcla, de batido, y entonces conviven los del Opus Dei con los ultrarreligiosos judíos, ¿no? Ahora, ¿no hay una marca política y no hay una forma de ejercer la política en común que iguala todos estos matices? Por supuesto, y también esta idea del poder como una misión divina, ¿no? Infalible, digamos, de alguna manera, como una especie del cumplimiento de una palabra divina, de una promesa, ¿no? Vimos que Milei permanentemente hace referencia a eso desde el judaísmo cuando dice yo soy Aarón y mi hermana es Moisés, ¿no? Que lo dice hace rato ya. Está presente en todos ellos, digamos, ¿no? Y tiene que ver con su forma de ejercicio de la política. ¿Y cuánto hay de viraje de la sociedad? Yo a ver, cuando vos decís el ejercicio de la política y decís también esa mancomunión con la religión, a mí me parece, y por ahí me equivoco, no tengo los pergaminos como para afirmarlo, pero tengo la sensación de que estamos cambiando la forma de relacionarnos con la realidad. Por eso el ingreso de la política en esa cosa que antes se mantenía algo separado entre la religión. Si bien hubo siempre relación entre la política y la religión, me parece que la de hoy es una cuestión impuesta por el poder real, ese poder que no aparece nunca, pero que está siempre, ¿no? Cuando decimos eso estamos hablando de los grandes grupos económicos, los fondos de inversión transnacionales, que intentan una narrativa de sometimiento. Y tengo la sensación de que quienes apoyan todas estas movidas, desde el punto de vista político, de suma política, están siendo sometidos. Yo decía al principio en editorial, hay una cosa de no reflexionar. Es la palabra, sí, sacralizada y la que se tiene que cumplir. Vos decís las bases que votan a este Claro. Es decir, la búsqueda de estas bases. Sí, ¿no? Bueno, por un lado son personajes y situaciones que surgen en un contexto de crisis muy profunda como la que se vivió el año pasado, digamos, ¿no? No es necesario hablar de la inflación, de todo eso que ya todos conocemos porque lo hemos vivido. Probablemente en otro contexto no hubiera calado como caló el discurso ¿no? Pero también en estos grupos es muy importante que está asociado a lo religioso el tema del enemigo. Sin el enemigo, ¿no? Que también es algo muy presente. El día que no exista más el enemigo, este relato pierde su eficacia, porque son los planeros, los que no trabajan, los vagos. Es la construcción de ese otro a quien odiar, ¿no? Es necesario eso, acá y en Trump y en Bolsonaro, digamos, pero... Pero yo vi una pregunta un poquito más, ¿por qué pasa eso? Es decir, vos dijiste, bueno, con lo que nos pasó, la inflación, es cierto, la gente empieza a descreer de la política, pero ¿por qué ese viraje? ¿Por qué no apostar a lo que deberíamos apostar, a la solidaridad, etcétera, etcétera? Algo que abandonó la política en última instancia, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay que ver cómo circulan los discursos en el sistema y un poco uno puede hacer referencia al tema de las corporaciones, de cómo esos discursos han circulado en un contexto de crisis, digamos, yendo concretamente, ¿cuántos minutos de aire tuvo Milei? Hay tablas que lo muestran eso, ¿no? En medios de comunicación hegemónicos. No sé, un montón, no lo tengo acá. ¿Cuántos tuvo Miriam Bregman? Menos de un décimo de lo que... Digo, ¿qué hubiera pasado si Miriam Bregman tenía los minutos de aire que tuvo Milei en la televisión abierta o en los canales más importantes de televisión? No sé, pero seguramente no sería el mismo escenario, ¿no? Entonces, ¿cómo los medios de comunicación, digamos, reaccionan frente al surgimiento de un fenómeno de extrema derecha en los distintos países? Influye mucho, ¿no? Es porque les aporta a ellos. Porque les aporta, porque les da rating, porque evidentemente son personajes que están aliados a las corporaciones.
No son personas. Ahí hay una discusión que yo planteo, no sé, por ejemplo, con el caso de Agustín Laje, no sé si lo tenés, ese influencer. Sí. Él se presenta como un self-made man, ¿no? Yo vengo luchando contra el sistema. ¿Qué sistema luchas? Vos sos parte de, digamos. Pero él se presenta como si estuviera luchando contra un sistema socialista, woke, no sé qué. Y en parte el atractivo del personaje reside en ese relato. Ahora, cuando vos vas a investigar a ese personaje y a otros, ves que son parte de una estructura de poder, no son autónomos. Cuando lo atacaron en 2013 a él, por ejemplo, ya estaban las firmas defendiéndolo de Milei, de Alejandro Chafuén, bueno, muchos personajes que son parte de este entramado. ¿Hay una escenografía montada con todo esto o no? Sí, por eso. Hoy, bueno, las derechas estas hablan de la batalla cultural, y cuando hablan de eso, efectivamente, han entendido un elemento central, que es que ha cambiado la comunicación política. Y en tanto cambia la comunicación política, hoy el tema de las narrativas en las redes sociales, que es un poco quizás la diferencia más importante que yo trazo entre el fascismo clásico y el post-fascismo actual, o como se le quiera llamar, de derechas radicales. Bueno, no es momento de ponerse a distinguir No, pero conceptos. yo tengo una opinión al respecto, después te la digo. Sí, pero para mí una de las cosas más importantes es que ya no hay como esta idea del líder que moviliza a las masas, ¿no? Y llama directamente a ejercer una violencia directa sobre el enemigo. Eso puede ocurrir en algunos contextos. Hemos visto lo del Capitolio en Estados Unidos, hemos visto lo de Brasilia en enero del 2023. Pero eso no es lo que pasa más a menudo ni todo el tiempo. Lo que pasa más a menudo todo el tiempo es un despliegue sistemático de la violencia simbólica en las redes sociales. De un relato simbólico que tiende a marginar y excluir a un otro, justamente el nombre del programa, ¿no? A ese otro se lo estigmatiza, se lo busca excluir, se lo busca violentar de distintas maneras, y esa es la característica, ¿no? La batalla cultural. Pero ahí hay una especie de fuego lento en esa... vos decís, bueno, por ahora es simbólico, pero puede pasar a la violencia física en cualquier momento. Tranquilamente. Porque el fogoneo está. Ahora, ¿a qué responde políticamente? Para mí, y esto lo consulto con vos, cómo lo ves, pero a mí me parece que hay un discurso, por ejemplo, el de Milei, que dice soy anarcocapitalista, y en realidad las medidas que toma son pura y exclusivamente conservadoras, no hay otra mirada, y la puja sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, capital contra el trabajo, ¿no? Esto no es nuevo. Lo que sí tiene de nuevo es mecanismos renovados, las redes, la batalla cultural como centro de disputa, que es un centro de disputa falso, en última instancia está basado en lo que hoy es el intercambio de mensajes, de mensajes simbólicos o reales, pero eso no escapa a la lógica de capital frente al trabajo, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, no sé, mi opinión, digamos, Milei es un personaje excéntrico, que es una especie de divulgador, que es, bueno, que revisitaba estas ideas que un poco están perimidas en el mundo, no tienen mucho calado. De hecho está este pueblito de Grafton, ¿no? Donde se trató de aplicar las ideas libertarias y los osos terminaron amenazando a los seres humanos porque no había ninguna regulación, ningún tipo de prevención frente a una serie de cuestiones de ambiente que terminaron generando muchos homicidios, muchos problemas de distinto tipo. Pero digo, en Estados Unidos, donde nacieron las ideas del pensamiento libertario, donde existió este Murray Rothbard, que es el ídolo de Milei, mismo, mira, voy a decir una cosa, yo entrevisté a Diana Mondino antes de que fuera, por mis investigaciones, antes de que fuera canciller. Y yo le digo a Mondino, ¿qué pensás de Murray Rothbard? Me dice, es un utópico, nunca se practicó eso en la realidad. O sea, ella que es un personaje central de este gobierno hoy, ¿no? ¿Qué tan central la ves? No, la veo bastante central porque me parece que es una persona que dentro de ese mundo de locos, que es el gobierno para mí, en parte, digo, tiene unas ideas más claras, es como un poco más eficiente, está un poco más preparada, más allá de los elitismos siniestros que descargan en redes sociales, pero digo, me parece que tiene un poco más de vuelo que otros personajes del gobierno. Quizás de formación. De formación. Sí. Bueno, es la misma más o menos porque fueron compañeros con el presidente del Banco Nación hoy, Daniel Tillar, fueron compañeros de estudio. Yo los conocí en los años 70 cuando eran
estudiantes de economía en Córdoba. Pero volvemos, es decir, diste de una clave. Diana Mondino pertenece a un mundo donde es el enfrentamiento del capital y el trabajo. Ella representa al capital, es claramente, es una hija de un banquero, es prácticamente la dueña hoy en día. Su marido fue funcionario de Caballo, es decir, reúne todas las condiciones, y creo que si escarbamos un poquito en los funcionarios de este gobierno, los pocos que tienen, porque tampoco tiene muchos, no han nombrado un montón de funcionarios, todos responden más o menos a la misma, digamos, a ese mismo contenido liberal, entre comillas, que finalmente en la Argentina representa a los conservadores, a la oligarquía, me parece, ¿no? Sí, y entonces para mí lo que le pasa a Milei es lo siguiente. Él dice, bueno, a mí me gusta muy Ray Rothbard, me gusta Mises, ¿no? Y él se dedica a hacer propaganda de eso, y ahora está como en una especie de luna de miel con sus seguidores que, digamos, lo ven presidente, y eso genera mucha excitación, ¿no? Pero digo, y entonces en un momento para mí él dice, bueno, ¿qué tengo, no? Bueno, pero está esta extrema derecha que está en ascenso en el mundo, está Vox, y lo de Vox lo quiero destacar porque cuando Milei y Villarruel eran personajes más marginales, no tenían el centro que tienen hoy, pero Vox les dio un lugar, los invitó a sus encuentros en España, los acercó a Abascal, a toda esa gente, esta idea de la iberosfera, de la lucha contra el marxismo cultural. Entonces ahí sí hay un vínculo, una pertenencia, digamos, porque lo de Vox tiene una importancia. Pero ahí yo lo donde, investigué. Sí, dale. No, y me parece que eso tiene su importancia. Entonces, al final no es tanto lo libertario, quizás lo que prevalece, esas ideas que no se sabe bien a dónde apuntan, sino este club internacional de la extrema derecha, ¿no? De CIPAC, de que fue Milei hace poco. Que eso es conservador, es netamente conservador. Y eso es extrema derecha, qué sé yo, es una mezcla entre libre mercado, entre Dios, patria y familia, es una cosa que surgió en los últimos años, que tiene contradicciones internas, pero que a pesar de ello se han unido, y eso no es un dato menor. Estamos dialogando con Ariel Goldstein sobre su especialidad, de alguna manera, que es este avance de la religión alternativa. Yo no sé si son religiones alternativas basadas en algo conocido, porque tienen muy poco de evangélicos y mucho de pentecostales, por establecer una diferencia entre el evangelismo tradicional y esta cosa nueva que está mezclado con el pastor que te dice a quién votar, ¿no? Cosa que no ocurría en otras escuelas evangélicas o en estas corrientes evangélicas de antaño. Doctor en Ciencias Sociales, estamos viendo esta cosa del corrimiento a la derecha. Yo quiero aprovechar la segunda parte del programa, todavía nos faltan unos minutos para ir a la pausa, para seguir definiendo un poquito lo que termina de pasar acá con Milei, y después me gustaría que hagamos una mirada, que vos hagas una mirada, una reseña de lo que está pasando en el mundo. Hablaste de Vox en España, hablaste en Estados Unidos, el este de Europa, con una fuerte derecha identificada inclusive con lo que vos decías al principio, con el sionismo de Israel, con el gobierno de Israel. Y la pregunta es si está cambiando, como digo yo, el paradigma de la sociedad con respecto a su propia organización. Pero dediquémosle un par de minutos más a Milei, y ¿qué ves vos en el futuro? Si no hay una contradicción entre lo que está generando, que es mayor pobreza, aparte con una actitud dictatorial, cerremos, es decir, que no tiene nada de libertario. Hay que cerrar Telam, y dicho sea de paso, recordemos que nos adherimos y estamos con la gente de Telam, todos somos Telam, y esto de cerrar el INADI, las cuestiones que tiene, es decir, ahí no hay nada de libertario, no es que hagan lo que quieran. No, yo decido cerrar esto, decido cerrar lo otro, es decir, hay una contradicción primaria ahí, ¿o no? Por eso hay una persona que es Mariano Fernández, que es profesor del SEMA, y algunas veces se ha hablado con él, ¿no? Y él lo que decía, y lo ha dicho en reportajes públicos, es que él era amigo de Milei hasta el año 2020. Y él dice, pero de repente Milei se empezó a acercar a estos personajes, Laje, a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, que esos personajes no tienen nada de liberal, digamos, ¿no? Siempre fueron parte de un nido nazifascista, digamos,
en canales de televisión nazis, etcétera. Entonces, bueno, él se fue acercando acá, está en ese espectro podría entrar también Victoria Villarruel. Entonces, bueno, y lo que queda hoy en este gobierno pareciera por el momento es, no tengo nada para ofrecer a nivel económico para la gente, no hay nada porque todo es un empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías. Entonces le doy a mis bases la batalla cultural. Cierro Telam, ataco al CONICET, cierro el INADI, Ministerio de la Mujer. Eso es para conformar, decís vos, a sus seguidores. Para mí tiene dos efectos. Uno, moviliza la base. Milei cumple, ¿no? Milei cumple lo que dijo en campaña. Y por el otro, crea como decía Steve Bannon, ¿no? Decía, hay que llenar todo de mierda, ¿no? Digamos, o sea, crea una especie de difuminación del debate público, los ataques a Lali Espósito, ¿no? ¿Qué estamos debatiendo como sociedad? Digo, estamos cayendo en las trampas de Milei. Porque digo, hoy en la Argentina, ¿cuántos de cada 10 Pero esas son trampas de dominio, ¿no? Es decir, hay que aclararlo bien, porque nosotros solemos enunciar, partimos de la base que somos más o menos nacionales y populares, somos de izquierda, y todo esto lo relatamos muy bien, pero no nos queda claro a quién le sirve, cómo le sirve, ¿sí? Y se pierde, lo logran, porque en última instancia lo logran. Estamos en la mierda, describimos la mierda, pero no sabemos por qué está la mierda ahí. Claro, pero digo, hoy en la Argentina, bueno, ¿cuántos de cada 10 chicos son pobres? Antes eran 6, hoy deben ser 8, digamos. Es una situación absolutamente dramática y ese no es el único indicador tremendo, pero es uno de los indicadores que es muy angustiante, muy triste vivir en un país de estas características. Pero estamos hablando de que Milei le dijo a la maestra, ¿no? Que la maestra dijo que le estaban bajando la jubilación y él dijo que es una robacámara y Lali Espósito no sé qué. Pero esas son las trampas de la extrema derecha. Crear un debate ficticio de enfrentamientos que no tienen ninguna consecuencia real, pero los benefician a ellos, porque primero, en vez de estar hablando de la situación social, estamos hablando de eso. Polarizan, ¿no? Y es como una especie de confrontación de redes a ver quién tiene el argumento que más lastima al otro, y ahí ellos se mueven muy bien, porque tienen los trolls, atacan, destruyen, pero a los que quieren oponerse a eso no estamos logrando generar ninguna agenda alternativa. Me queda picando la realidad. La realidad es que la gente empezó a saltar el molinete. Digo, es un punto, es un mojón en esta disputa. Tenemos que hacer la pausa. Son 16:31. Estamos dialogando con Ariel Goldstein. Venimos en nosotros en minuto nada más. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me voy a ver si me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye,
que estamos aquí. Nosotros los otros. Hoy con Ariel Cosia estamos dialogando, tratando de descurar algo que seguramente no vamos a terminar de hacerlo, porque de alguna manera está, digamos, en proceso, en dinámica, la evolución de todos los fenómenos que estamos hablando, el caso Milei, la derecha, la religión, los pentecostales, y como decíamos antes de la pausa, esta intencionalidad de quien está detrás de todo esto, de, lo dijiste muy bien, tirar la mierda ahí en el medio, revolvernos ahí y generar ahí una discusión o querer sacarse la mierda encima, pero no es el verdadero problema. El verdadero problema está en otro lado. Ariel, la sociedad está cambiando a nivel político, a nivel mundial. Vemos mayor presencia, mayor facilidad a la derecha. Hay una crisis de... ¿La democracia sigue existiendo? ¿Sigue siendo una opción válida? ¿O apenas es una cáscara? ¿Cómo miras todo esto? No, son preguntas difíciles, pero yo veo como una correlación entre este cambio de la comunicación política y el auge de las extremas derechas. Eso, a partir de 2015, por ahí, que cada vez empezaron a tener mayor importancia las redes sociales en la política. Al principio eran vistas como, bueno, qué bueno la primavera árabe, la horizontalidad que permiten. Después se vio que son, bueno, que en muchos casos obedecen a corporaciones, ¿no? Hemos visto el papel de Elon Musk, por ejemplo, que no es nada inocente, al contrario, apoya a Bolsonaro, a Trump, a Milei, y busca como a través del algoritmo favorecer ese tipo de posiciones. De hecho, lo han dicho los libertarios. Antes de que Musk comprara Twitter, nos bajaban el show, uno de los shows que hacen ellos. Después de que Musk lo compró, empezaron a poder... Claro, porque ellos se escudan, ¿no?, en una vieja cosa que hace la extrema derecha en Estados Unidos, que es decir, la libertad de expresión. Pero claro, libertad de expresión no es cualquier cosa, no es el discurso de odio no es libertad de expresión. Un discurso que difama, que injuria, que amenaza, que busca promover la violencia, no puede ser parte de la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión no puede ser de uno. La libertad de expresión es en función del otro. Es una comunidad. Eso, claro. No se puede analizar en forma individual. Pero ellos explotan ese argumento, ¿no? Entonces, si uno los quiere, que es lo que hace Alex Jones, por ejemplo, que tiene ese show en Estados Unidos, de InfoWars, dice, cuando lo quieren sacar, dice, ay, la libertad de expresión, no respetan. Esa es en parte la trampa de esta extrema derecha, ¿no? Cuando los atacan se presentan como liberales y cuando ellos atacan son bastante autoritarios, ¿no? Uh-huh. Entonces usan el liberalismo como una máscara. No es que realmente crean en esos ideales, sino que los utilizan para beneficiarse. Bueno, es lo que hacen los monopolios de la información, ¿no? Es decir, esa es la mecánica. Sí. Ahora, eso tiene un reflejo en la sociedad y la sociedad también sale a defender esas cosas que en última instancia también les afectan a ellos mismos, ¿no? Pero parece una actitud suicida en algún punto. Sí, suicida es muy fuerte, pero digo, como que la sociedad se afecta a sí mismo, ¿no? Está en una actitud de defender valores que no les sirven para nada y al contrario, les quitan lo único que los cubre, que es el Estado. Sí, yo lo que veo un poco así rápidamente, por observar un poco lo que me rodea, estoy viendo como lo que se está dando actualmente es una especie también de guerra de pobres contra pobres, ¿no? Estoy viendo eso, ¿no? Una situación económica cada vez más difícil, hay mucho resentimiento, pero por otra parte, digamos, hay desde arriba lo que baja, hablábamos de Mondino, ¿no? El discurso siniestro contra Saracho que tuvo, y la mujer de Jorge Macri que sortea vestidos por las redes, ¿no? Parece una propaganda de Capusotto, ¿no? Si sos pobre, esta promoción es para vos. Estoy sorteando 8 vestidos. Digo, seguime y te ganás un vestido. Digo, hay una cosa de mucho tutelaje sobre los sectores populares, ¿no? En una visión muy antiperonista. Y por otra parte hay un sector de la sociedad que en parte adhiere a eso. Quiere ser como lo que siempre pasó. Lo aspiracional. Quieren subir, bueno, que por otra parte es legítimo, pero es muy difícil en estas condiciones, ¿no? Y entonces la guerra de pobres contra pobres también, ¿no? El guardia de seguridad, ¿no?, del country que le dice, usted es un negro, no puede entrar acá, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿no? Ese tipo de... Pasa el colectivero que no tiene la flexibilidad para
dejar subir a quien no tiene. Ese tipo de cuestiones me parece que están muy presentes, es lo que veo en mi cotidianidad cuando... y me parece que es el resultado de este tipo de situación a la cual nos está llevando el empobrecimiento de todos, ¿no? ¿Hay alguna... de las mayorías, en realidad. ¿Hay alguna farmacología, por trazar una analogía para este tipo de expresiones? ¿O pensás que en algún momento esto va a dominar todo el panorama político, sociopolítico del mundo? ¿Vamos en camino a eso y no tenemos, digamos, en perspectiva ninguna solución? ¿O pensás que va a haber alguna reacción? No, resistencia hay, lo hemos visto, en Estados Unidos hubo resistencia. Biden no es lo mejor que hay, pero bueno, Trump perdió. Y en Brasil, sobre todo, Lula también le derrotó a Bolsonaro por muy escasos votos dentro de lo que es Brasil, 1 millón creo que fueron. Pero finalmente, bueno, entonces resistencia generan estos procesos porque es una especie de acumulación por desposesión muy brutal, un discurso muy siniestro, genera mucho rechazo en las mujeres, eso está en todos los países, ¿no? Las mujeres son las que más rechazan, porque son las primeras perjudicadas también, ¿no? Son las que más se ocupan de las tareas de cuidado, son las que sufren más, bueno, la pérdida de los derechos, digamos, ¿no? Bueno, claramente Adorni ayer dijo que si las mujeres mañana, 8 de marzo, no van a trabajar, les van a descontar el día. Estamos hablando de las empleadas estatales. Ningún respeto por el tema género, la lucha del feminismo, nada. Es decir, también la anulan por completo, ¿no? Hasta el aborto, que fue el éxito del movimiento feminista argentino, ¿no? Es una cosa muy, muy notable, ¿no? Bueno, como eso responde a atacan, intereses. Claro, Esos son intereses. Y atacan con sectores del Opus Dei, sectores por ahí también de los pentecostales más conservadores, que bueno, que es una bueno, son los del pañuelo celeste. No es que no sabemos quiénes son. Existieron casi siempre, digamos, ¿no? Ahora Milei pareciera que les quiere dar un apoyo, un beneficio para encolumnar ese sector de su lado, que ni siquiera Milei es un oportunista también, ¿no? Como Trump, digamos. No es que él fue siempre un antiabortista de toda la vida, digamos. Hace unos años nos reíamos, ¿no? Con un colega que es José Venegas, que está en Estados Unidos. Milei decía, el matrimonio es una infamia, ¿no? Una cosa así, yo estoy en contra. Hoy parece que es Dios, patria y familia, pero digo, por eso esa... Bueno, insultó al Papa y después fue y le dio un abrazo, ¿sí? Ese tipo de actitudes contradictorias que no hablan de una solidez intelectual. No, y por eso es como... Él vio el tema de estos grupos conservadores y extremistas como un apoyo frente a un candidato que no los tenía los apoyos. En ese sentido fue pragmático y hizo política, contrariamente al que despotrica permanentemente contra la casta. Hizo política porque Villarruel también es parte de un anexo que no tiene nada que ver con lo que él supuestamente defiende, aunque finalmente sí, pero en definitiva lo que está haciendo es un armado político. Y como dice Mondino, Rothbard es un utópico y a nadie le importa, en verdad, más allá de lo que él pueda decir, pero quisiera saber cuánto de los diputados de su espacio saben de la obra de Rothbard, probablemente ninguno. ¿Qué tiene que ver Martín Menem con Rothbard? Digo, no, nada. En fin. Sago. Claro. Entonces, bueno, es eso, es una voluntad de poder también que hay ahí, ¿no? Ariel, ¿qué hay que hacer? Desde las disciplinas de las ciencias sociales a los políticos más lúcidos, ¿qué es lo que deberían hacer de aquí para hacerle frente a este fenómeno? Que evidentemente lo que está ocasionando, más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, está una gran destrucción del tejido social, ¿sí? Que va a ser muy difícil después reconstruirlo. ¿Qué deberíamos hacer? Esa es la pregunta con mayúscula. Quiero empezar por decir lo que se hizo mal antes, ¿no? ¿Qué se hizo mal? Se financió la campaña de Milei, se le armó las listas en Tigre, ¿no? Se creyó con una visión cortoplacista que así se podía dividir a la derecha, ¿no? No, y encontrar un enemigo fácil de vapulear, exacto, ¿no? En 3 meses se van, ¿no? Y así Larreta no es presidente o algo por el estilo. Bueno, se hicieron varias de esas cosas que fueron... En este lugar, en donde vos estás sentado, Daniel Feierstein dijo una gran verdad. Más allá de todas
todas las elucubraciones sociopolíticas que podamos hacer, no se puede llevar una sociedad con inflación, ¿sí? Y con la cancelación del otro, y con la inseguridad. Ese es otro tema complejo para el campo nacional y popular, el tema de la seguridad. Pero básicamente era eso, ¿no? No se puede vivir bajo la inflación y hacer campaña con una inflación galopante de la que vos sos responsable, ¿sí? Más allá de especialmente cuando sos el ministro de Economía, ¿no? Exactamente. Pero la extrema derecha es un actor serio, un actor, digamos, muy peligroso para el sistema democrático, y eso se subestimó. Y eso que ya había pasado, lo de Estados Unidos y de Brasil. O sea que, quiero contar esto. Yo estuve en agosto de 2018 en Brasil. Después, en octubre, se fueron las elecciones y Bolsonaro fue presidente. Y yo estaba investigando el tema de Bolsonaro en ese momento, y realmente en Brasil en ese momento muy pocos creían que Bolsonaro pudiera ser presidente. Decían, no tiene tiempo en la televisión, no tiene partido. Bueno, los politólogos más lúcidos en Brasil no creían que Bolsonaro pudiera ser presidente. Entonces realmente fue una sorpresa cuando él ganó la elección. Ese no fue el mismo escenario en Argentina. En Argentina, más o menos, había algunas personas que estaban observando este fenómeno, veían su peligro potencial. Entonces ya teníamos la experiencia de Brasil, de Estados Unidos, y sin embargo caímos igual, ¿no? Y ahora es muy difícil, porque ahora que ellos tienen el poder, realmente las condiciones son muy adversas. El tema era haber actuado antes, es decir, se puede actuar ahora, y espero que logremos revertir esta situación. Bueno, hay una realidad, la gente que no come, ¿sí? Va a salir a la calle. Pero es un proceso que lleva tiempo. Es acumulación, sí. Porque esto generó expectativa en mucha gente también. Y bueno, no sé, yo hablo con la gente en la calle y lo dicen. Sí, démosle tiempo. Hay que darle tiempo. Sí. ¿Cuánto? 1 año y medio, a ver qué pasa. ¿No? Y si en ese año y medio perdés el trabajo, ¿cambiará la opinión? Y eso es difícil de saber, porque además no es uno, sino que es un colectivo. Pero digo, para mí ahora lleva tiempo, y eso, por lo menos hay que preocuparse de producir una agenda política alternativa, no caer en estas trampas del Ali Espósito, la maestra no sé qué, que es lo que ellos tratan de hacer desde el poder permanentemente, ¿no? Buscar que el progresismo se suba al ring, pero no en los términos de lo que el progresismo le conviene, sino en los términos de la agenda que ellos ponen. Y el progresismo está llorando siempre, ¿no? Y entonces, no digas que vas a cerrar el CONICET, no digas que vas a el INADI. Bueno, pero hagamos otra cosa, porque, digamos, propongamos otros temas, no caigamos en sus trampas. En Sotraverso, no sé si leíste algo de él, en un escrito muy cortito, yo lo mencioné varias veces en este programa, decía que los intelectuales de las últimas décadas se han convertido más que nada en panelistas de televisión. Lo exagera, pero de alguna manera quiere decir que no están produciendo un pensamiento alternativo, disruptivo. Todos sabemos que de 100 ideas una puede prosperar 2, pero que no están en esa actitud, que están en la actitud de ir a hacer lo que se llama el relato de la realidad en la televisión. Más o menos eso fue la crítica en Sotraverso. ¿Vos lo ves así? No, Traverso lo respeto mucho, me parece un gran intelectual, y coincido totalmente con lo que dice, porque sí, efectivamente, sobre todo en los medios dominantes, se convoca a los especialistas en ciencias sociales para que hagan eso, para que te digan, un 15% de suba en las encuestas de Trump contra Biden, pero claro, no hay una descripción de las desigualdades, de las violencias, de las opresiones que se viven como parte de eso ya está del sistema, está mal visto, ¿no? Plantear ese tipo de ideas más disruptivas. Por eso vuelvo a decir, volvemos al principio, ¿qué pasaría si en vez de que Milei tuviera todos los minutos de aire que tuvo, los hubiera tenido Miriam Bregman? Bueno, quizás sería distinta la situación, ¿no? ¿Sirve la democracia? Sí, sirve la democracia. Creo que nosotros tenemos que defender la democracia. ¿Esta democracia? Digamos, es preferible a cualquier dictadura, a cualquier autoritarismo. Digamos, creo que hoy en la Argentina estamos yendo camino a un sistema más híbrido, como promueven las extremas derechas en otros países, que es una democracia muy limitada, con vetos autoritarios desde la presidencia, que entra en conflicto con otros poderes y trata de destruirlos. Viste que salió el textual de Milei en Expo Agro con empresarios
si me joden cierro el Congreso o algo por el estilo. Digo, está latente eso, es posible que pueda existir esa tentativa, pero lo que quede democracia siempre es mejor que cualquier tipo de dictadura, porque permite a las fuerzas políticas que tienen una visión más progresista oponerse a estos arrebatos de desposesión de las corporaciones, de estos líderes extremistas. Hablamos mucho de lo que pasa acá, y nombraste también a Vox, pero bueno, ¿podemos hacer un paneo de lo que está pasando con las sociedades? Porque evidentemente esta devaluación de la democracia, este realzamiento de actitudes, como decís, dictatoriales, actitudes autoritarias, está pasando en todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿hay algún cambio en las sociedades? ¿Hay algún rumbo diferente que podamos establecer, no sé, puntos en común, alguna equidistancia en lo que pasa acá con, digamos, con Europa Oriental, por ejemplo? Bueno, habrá que revisar, yo todavía no lo hice en profundidad, aunque conozco un poco lo que pasó en Polonia. Por ejemplo, en Polonia gobernó muchos años Ley y Justicia, que es el partido de Kaczynski, que es un gobierno que fue autoritario, atacó mucho al Poder Judicial, aliado muy fuerte de la Iglesia Católica en un país muy católico como Polonia. Finalmente perdieron las elecciones. Ahora, pero bueno, viene un gobierno más neoliberal pro-europeo como es el de Donald Tusk, que ya estuvo. Y Hungría todavía está Orbán y parece que va a estar un rato más, y está hace muchos años ya, creo que es el mandatario de más años en Europa. Y él fue, bueno, justamente hoy estaba leyendo sobre eso, poco a poco fue reduciendo los espacios democráticos al mínimo, ¿no? Están las elecciones amañadas, están los medios totalmente en defensa del gobierno, las universidades intervenidas y expulsadas, la Universidad Central Europea fue echada de Budapest, y así, digamos, ¿no? No hay espacio de libertad de expresión. Bueno, entonces ahí todavía no hubo resquicio de libertad, esperemos que, digamos, que no se parezca a la Argentina, lo de Orbán, ¿no? Pero lo de Orbán, sí, hay que decirlo, Orbán es un modelo más estatista que lo que está proponiendo. Bueno, por eso te iba a hacer una pequeña... Igual que el de Polonia también. Te iba a poner paréntesis en lo que estabas hablando y nombrarte a Rusia, ¿sí? Y nombrarte a China. Sí. A ver, no son modelos socialistas a ultranza, no son modelos capitalistas a ultranza, tienen sus particularidades. En Rusia, Putin, a nosotros del campo nacional popular nos parece que, bueno, está enfrentando a Estados Unidos y eso es bueno. Hacia adentro es diferente la mirada, ¿no? Es una mirada donde rescató la religión, donde rescató la madre Rusia, ¿no? Como elemento unificador y cohesionador de la población. Y no es un ejemplo de democracia tampoco. No, a mí la figura de Putin no me resulta atractiva. Igual, esto es una opinión, pero digo, en algunos aspectos, si uno lo observa, el modelo Putin tiene mucho que ver con estas extremas derechas también. De hecho, se habla del financiamiento de Putin con Orbán, de Putin con Vox. Con Trump. Hubo una mujer que era la mujer de Alex Jones, que era de Infowars, que tiene ese show siniestro ahí en Estados Unidos, que Kelly Jones se separó de Alex Jones, y yo me metí en un espacio en Twitter donde ella estaba hablando, y decía, Alex Jones recibió de Russia Today, de RT, $150 millones en Bitcoin. Lo dijo ella. No sé, digo, se habla de eso. Y no sería raro. O sea, lo de Putin es extraño, porque en América Latina vos ves la línea de Putin y parece que apoya a los gobiernos progresistas. Pero apoya también... Y los gobiernos progresistas están a favor de ese apoyo y apoyan a Rusia. Pareciera por momentos. Pero, por otra parte, cuando ves cómo actúa Putin en Europa, Estados Unidos, está con Tucker Carlson, ¿no? Que es el de Fox News, está con Trump, está con Orbán. Digo, es una cosa muy extraña. Es un híbrido en la geopolítica, sin ninguna duda. ¿Y el caso de China? Y el caso de China quizás es más consistente, ¿no? Que lo de Putin. Yo no soy un experto en China, claro. Pero tiene un fenómeno. 800 millones de chinos salieron de la pobreza. Y se integraron, digamos, al circuito burgués. Quizás es un modelo más interesante para observar, sin dudas. Pero... bueno, a los que vivimos en Occidente nos resulta difícil también pensar un modelo como el chino para vivir, por ejemplo, qué sé yo. No, el análisis siempre es geopolítico desde esto, ¿no?
Sin duda tiene aspectos interesantes, el crecimiento económico y tecnológico y lo que significa que hoy están disputando con Estados Unidos el tema de la tecnología, del 5G, etcétera. Es muy interesante. Mismo desde las redes, ¿no? Con TikTok, por ejemplo. Sí, claro. No quiero dejarte ir sin preguntarte un poco lo que vendría a ser rápidamente, someramente y casi ilegalmente una comparatoria de religiones hoy, judaísmo, islam y cristianismo desafiados. Yo siempre digo que el islam y el judaísmo, y lo fue también el cristianismo en sus raíces, son religiones de alguna manera solidarias, no se pueden ejercer en soledad, siempre se deben ejercer en sociedad, digamos, ¿sí? Entre muchos. El cristianismo después tuvo la derivación de ir para el lado, ser oficializado en Roma y tomó otro cariz. ¿Qué está pasando con esas religiones fundamentales, tanto en lo cultural como en lo social? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, ¿cómo lo veo? Por un lado, veo un pentecostalismo creciendo en América Latina que amenaza el tradicional dominio católico. Por eso cuando uno ve los viajes del Papa Francisco, en general son países donde ha crecido el evangelismo, Colombia, Brasil, digamos, ¿no? Los viajes del Papa Francisco en América Latina, digo. Y donde habían sucedido, previo al viaje de Francisco, hechos políticos que marcaron la fuerza del pentecostalismo en esos países. Entonces ahí hay una disputa, ahí hay un tema de iglesias, ¿no? Que como las pentecostales, que se adaptan con mayor facilidad a los fieles, que no tienen una estructura jerárquica como la del Vaticano, que no hay que estudiar para ser pastor, digamos, necesariamente. Vos podés fundar una iglesia en el garaje de tu casa. Y están más cerca de los sectores populares y de sus vivencias, porque en general son del mismo lugar y les permiten, y también el tema del celibato, ¿no? Que es un tema que Francisco quiso tratar, entiendo, y no se lo permitieron. Bueno, entonces la Iglesia Católica está tratando de reformarse para ver si puede seguir compitiendo con el pentecostalismo que está en franca expansión. Entonces, y son muy pragmáticos para hacer política, cosa que la Iglesia Católica no tanto, son más doctrinarios para hacer política por ahí. Y aparte responden al Vaticano. Estos no, les gustó y van, y están siempre cerca del Estado. Y aparte se meten de lleno en política, ¿no? Digamos, por ejemplo, el bloque parlamentario evangélico en Brasil. Son 200 diputados con una agenda en defensa de esta agenda religiosa, digo. No hay ninguna máscara, ¿no? Y tampoco fisuras ideológicas. Defienden sus intereses sin tapujos, digamos, ¿no? Y en el caso del judaísmo, como ha trabajado Traverso, ¿no? Que vos lo mencionabas, veo un viraje de una posición más de ruptura que tenía el judaísmo a principios del siglo XX a una posición más conservadora, mucho más entronizada en lo que es la violencia de Occidente hacia el resto de los pueblos. Casi se podría decir que hoy Israel es la punta de lanza de Occidente en el ejercicio de la violencia y hacia otros pueblos distintos, ¿no? Y el judaísmo un poco, si bien quedan algunos retazos de esa posición más disruptiva de principios del siglo XX, hoy está, por lo menos el judaísmo del poder, por llamarlo de algún modo, mucho más enmarcado en esos dispositivos de dominación y de violencia que antes, ¿no? Y Netanyahu es la figura que representa perfectamente Ahí eso. Estamos confundiendo sionismo, judaísmo, me parece que habría que hacer una distinción. No es el caso, lo trataremos en otro momento. Pero me gustaría que me des también una mirada de los países islámicos en su estructura social, sí. Cómo los ve Occidente y cómo ellos ven Occidente. Sí, prefiero no hablar tanto de los países islámicos porque no es algo que domine tanto como para poder... No sé si puedo decir mucho sobre eso. Ariel, 16:58, nos tenemos que despedir. ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero y que quieras decir? No, te agradezco la invitación, me parece que fue una conversación interesante y que tenemos puntos de coincidencia. Bueno, nosotros los otros, Ariel Goldstein, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política, sociólogo. Hablamos del fenómeno religioso-político, el cambio de paradigmas en la sociedad. Ha sido un placer, seguramente, como le digo, en los últimos programas ha sido muy interesante porque quedan
las charlas ahí como colgadas, ¿no? Es decir, hay muchas más preguntas que quedan que las respuestas que se dieron durante el programa, que eso es lo bueno, me parece, que se multipliquen las preguntas y que no sean taxativas las respuestas. Evidentemente, en algún momento del año vamos a volver a convocarte. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, no sin mencionar dos cosas. Una es Telam, seguimos defendiendo Telam como colegas, parte de la democracia, y invitarlos a que se unan a InfoSiberia, que reciban todas las mañanas, cerca de las 8 de la mañana, casi no falla nunca, InfoSiberia, que es un noticiero que va por WhatsApp, con mandar un mensajito al 11-6516-4446. Al otro día van a recibir, y todos los días de la semana, un informativo muy completo. Muchas gracias por haber estado aquí. Martín Loza en los controles. Nos encontramos la semana que viene aquí a las 16 horas. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calla.